Buenas tardes a todos y todas, y un agradecimiento a la comisión organizadora del evento por permitirme inmerecidamente estar acá. El tema es sobre las eximentes de la responsabilidad civil objetiva, que ya hemos escuchado a don Edgardo comentarnos lo que está sucediendo con la nueva legislación en Argentina. Y pues este es un tema que no es nuevo en Costa Rica. Tenemos, digamos, casos de responsabilidad objetiva bastante viejos, como el artículo 1048, párrafo quinto, que fue una reforma que se dio en el Código en 1902 del Código Civil. La ley de cercas divisorias y quemas tiene en el artículo 5, creo, un tema de responsabilidad civil objetivo que pareciera inconstitucional, pero que sobre el cual la Sala Primera ha emitido sentencias condenatorias y nadie lo ha cuestionado ante la Sala Constitucional. Y por cuestiones de tiempo voy a hacer alusión a, digamos, a tres sistemas de responsabilidad objetiva y no a todos los que están vigentes, y empezando por el 1048, párrafo quinto, que es el tema del riesgo creado, que establece que el uso de máquinas motivas, el que explote, precisamente es la explotación de máquinas motivas, está obligado a reparar todos los daños y perjuicios que ocasione. Y pues en realidad no son todos los daños y perjuicios. Esta norma tiene un limitante porque dice que es por muerte y lesiones, en realidad bastante limitada, solo que la jurisprudencia de la Sala Penal y la Sala Primera la ha extendido a todo tipo de daños, pero en realidad la norma limita. Y esta norma también establece de una vez cuáles son los eximentes de responsabilidad y establece que es la culpa de la víctima y la fuerza mayor. Ha quedado expresamente fuera de las eximentes lo que es el caso fortuito, y lo cual pues se ha explicado por la jurisprudencia desde hace muchos años de la Sala Primera, que el caso fortuito no está incluido porque no está en la ley, y que así como la responsabilidad objetiva debe estar expresamente prevista en la ley, también las eximentes deben de estarlo. Pero hay una razón que aporta la doctrina también para que el caso fortuito no esté dentro de las eximentes de responsabilidad, y es que el caso fortuito forma parte de las posibilidades de la actividad, es como forma parte de la actividad, es un riesgo inherente a la actividad que se está desarrollando, lo que no sucede con la fuerza mayor. En cuanto al tema de la culpa de la víctima, también debe demostrarse que la culpa es exclusiva de la víctima. Cuando la culpa es compartida, es decir, cuando la víctima ha realizado una contribución causal al resultado dañoso, entonces se aplica el artículo 105 del Código Penal, que no tenemos una regulación en el Código Civil ni en ninguna otra norma, pero esta es una norma general de responsabilidad civil que establece que cuando la víctima ha incurrido o ha contribuido en la relación causal a la producción del daño, entonces el juez debe disminuir equitativamente o distribuir la responsabilidad y disminuir la reparación civil por los daños que se produzcan. Pues esta norma es una de las primeras que hemos venido aplicando y nos sirve para temas de responsabilidad extracontractual, con la limitante, ya les decía, de que es exclusivamente para los casos de lesiones y muertes de personas que se produzcan en relación con máquinas motivas. Otro tipo de responsabilidad se establece en la ley 7472, que ya escuché que pues ha sido objeto de discusión en esta actividad, que es el artículo 35, que es para proteger a los consumidores de servicios o productos, y se protege, según lo ha dicho la jurisprudencia, hasta inclusive al consumidor potencial. Es consumidores de servicios y productos. ¿Dónde se ha aplicado esto? En Costa Rica se ha aplicado especialmente en el tema de robo de vehículos en supermercados, ¿verdad? Donde se ha alegado que
que hay hecho de un tercero y que entonces como hay un hecho de un tercero no hay responsabilidad, pero tanto la Sala Primera como la Sala Tercera ha establecido que sí hay responsabilidad en estos casos por el tema de la unidad comercial, la atracción que significa el parqueo, la confianza que se le brindan para que las personas lleguen. De ahí que ninguno de todos estos rótulos que ponen en los servicios comerciales, digamos en los parqueos, en los establecimientos mercantiles, de que no hay ninguna responsabilidad por ese tipo de eximentes que pretenden los dueños de estos establecimientos, no tienen absolutamente ningún valor. La jurisprudencia dice que se protege incluso al consumidor potencial, es decir, no hay necesidad de demostrar de que se ha consumido algún tipo de producto o servicio, y ya les decía que se extendía a estos casos, por ejemplo, de parqueos. En la jurisprudencia penal ha conocido el caso de un asalto a un banco donde hubo muertes de personas que estaban dentro del banco moviendo sus valores, y ha establecido la responsabilidad tanto de la empresa de la empresa de vigilancia como del mismo banco, estableciendo que esto se hace dentro del tema de la explotación o de la prestación de un servicio que se considera defectuoso. ¿Qué dice la norma sobre los eximentes? Las eximentes que establece esta norma dice que hay que demostrar ajenidad al daño. Ajenidad al daño. Bueno, ajenidad al daño no nos dice mucho, pero la Sala Primera ha interpretado, y pues creo que de buena manera, que deben aplicarse las eximentes de responsabilidad que están en la Ley General de Administración Pública, y esto por una razón muy sencilla. El artículo 71 de la Ley 74/72 dice que en lo que no esté regulado se utilizará la Ley General de Administración Pública, lo que implica entonces que las eximentes son las que establecen los artículos 190 y siguientes de la Ley General de Administración Pública, concretamente lo que es la fuerza mayor, la culpa a la víctima o el hecho de un tercero. De esta manera ha sido interpretado. Y también en estos casos también se ha dejado por fuera el caso fortuito, que don Edgardo ya nos ha hablado sobre el tema, cómo ha sido el tratamiento en el nuevo código de Argentina, bastante interesante, y un código que tendremos que estudiar mucho para estos temas. Y finalmente tenemos el tema de la responsabilidad del Estado. Si nos fijamos en los dos anteriores regímenes de responsabilidad objetiva, lo que hay es una explotación de riesgos, se saca provecho del riesgo, el que tiene una máquina motiva y la explota está sacando provecho, y también el que está vendiendo productos, está prestando servicios, también está sacando provecho. De ahí que este tipo de actividades que son riesgosas, el Estado las permite, y entonces ¿cómo las permiten? Pues entonces hay responsabilidad, es decir, se está explotando riesgo. Esto no sucede con el Estado. En principio, aunque ya yo empiezo a dudar de esta cuestión, en principio el Estado no explota riesgos, pues el Estado lo que debe prestar son servicios. Lo que sucede es que a veces con los impuestos, algún tipo de impuestos o algún tipo de actividad que se genera, como por ejemplo la actividad notarial, o también, digamos, algún tipo de impuesto, por ejemplo, como para las carreteras, uno empieza a pensar que prácticamente se está lucrando. Pero en todo caso eso no es importante. Lo importante es que el Estado debe responder porque realiza una actividad riesgosa en la cual le produce daños a los administrados. Y se establece entonces en el artículo 190 de la Ley General de Administración Pública que el Estado debe responder por todos los daños que se produzcan a los administrados, y establece también una cuestión que es sumamente amplia, que es por conductas lícitas, ilícitas, normales o anormales. Pues yo no le veo mucho problema a eso, el problema está en otro lado, como lo voy a decir ahora. Las eximentes que establece la Ley General de Administración Pública, como adelantaba, era la culpa de la víctima, que en este caso hay que demostrar culpa exclusiva de la víctima. Pues si la culpa es compartida, pues de nuevo aplica el artículo 105 del Código Penal, que no es una cuestión novedosa. Es que nuestro Código Penal tiene algunas reglas de responsabilidad civil un poquito complicadas, y
que se incluyeron en el código penal, me imagino que por la misma razón, no estoy seguro, pero la razón en España es que como no se aprobaba el Código Civil, entonces metieron unas normas de responsabilidad civil en el Código Penal y así se quedó y lo mantuvieron en 1995 y nosotros también lo hemos hecho por lo menos de 1941 hasta la fecha. Entonces, en España también aplican una norma parecida que está en el Código Penal de digamos, de reducir el monto de reparación civil cuando la víctima también ha contribuido al resultado dañoso. La otra eximente es el hecho de un tercero y la fuerza mayor. Contiene este régimen de responsabilidad, yo creo que una cuestión que es, y con esto voy terminando, que me parece que es inconstitucional, porque ya no tiene que ver con la responsabilidad objetiva, sino con la responsabilidad del funcionario, porque establece algo que don Edgardo nos ha dicho que han eliminado en Argentina, que es el grado de culpas. Establece que para el funcionario, o sea, para el funcionario que ha producido el daño, y que precisamente lo que lleva a la responsabilidad del Estado, la responsabilidad objetiva del Estado, debe probarse una culpa grave, lo cual evidentemente me parece que es inconstitucional. Lo que se alega es que es necesario mantenerlo de esta forma porque si no entonces nadie estaría interesado en trabajar para el Estado ante el peligro de cometer especialmente en actividad médica. Pero si ustedes se fijan, entonces, un médico que trabaja en la Caja Costarricense del Seguro Social está protegido por la culpa grave y un médico que está al frente trabajando, entonces va por la simple culpa, lo cual evidentemente es un contrasentido y no tiene ningún sustento, digamos, para seguirlo manteniendo. ¿Cuál es el problema? Pues he descubierto en el estudio de la jurisprudencia, digamos, en la jurisprudencia de la Sala Primera especialmente, que no hay una línea, no para establecer si hay responsabilidad objetiva o no hay responsabilidad objetiva, que eso está bastante claro y la jurisprudencia, digamos, es, digamos, parecida tanto en sede penal como en sede civil. El tema son los montos que se acuerdan, porque hay otros tipos de responsabilidad. He empezado a estudiar el tema de la responsabilidad por encarcelamiento indebido de personas que van y los detienen, les ponen prisión preventiva y finalmente los absuelven aplicando, digamos, lo que dice la Constitución, es decir, que el principio de inocencia. Entonces, cuando estas personas los absuelven y tienen que absolverlos por certeza, dice la norma, lo cual también es evidentemente inconstitucional, entonces tienen derecho a una reparación. Y cuando vamos a ver cómo se reparan los daños de estas personas, esto es un desastre. Es un desastre. Una persona que a veces ha estado detenido 15 días, le dan 12 millones. Una persona que ha estado un año y medio detenido, le dieron 2 millones de colones, lo cual es evidentemente inaudito, ¿verdad? Entonces, el tema de la responsabilidad civil me parece que está bastante claro, las causales eximentes de responsabilidad también creo que van bastante parejos en la jurisprudencia. El tema del caso fortuito, para finalizar también, pues tratándose de que es parte del riesgo la actividad que se lleva a cabo, pues debe estar excluido dentro de las eximentes. Muchas gracias.